ocasión la exposición hace referencia a un montaje de energía solar térmica. El planteamiento de la normativa actual, al que siempre referimos, se basa en dos postulados. Por un lado, lo que es una estrategia para el ahorro energético y, por otro lado, el fomento de las energías de libre disposición, alternativas, gratuitas, como les queráis llamar, hasta el punto de que a través del código técnico de la edificación, todas las instalaciones que se hayan de alguna forma visado después del 2007, después de la entrada del actual RITE, tienen que tener sistemas de apoyo a lo que es la producción del agua caliente sanitaria. Esa contribución mínima, esa producción mínima viene determinada, reflejada y exigida, y es de alguna forma propia para cada tipo de localidad, e incluso se permiten márgenes de error sobre los máximos que postula en función a que los sistemas queden integrados arquitectónicamente, no permitan a lo mejor otro tipo de adecuación siempre que se justifique, previa justificación. Y evidentemente tendremos que llegar al mínimo, al final, o al máximo que podamos dentro de las mínimas probabilidades de generar, en este caso, calor. Lo que es el circuito no dista mucho de lo que es un circuito básico de calefacción, en el cual tenemos un sistema de producción, tenemos un circuito de distribución y en este caso lo que tenemos es un depósito de acumulación, un depósito, si queréis, que actúa como reservorio energético. Todos los sistemas basados a día de hoy en lo que sería energía solar térmica van a requerir del uso de un depósito de acumulación. El porqué es bastante fácil de explicar. No tenemos o no podemos hablar de un sistema de producción continua. Yo no puedo decir que este sistema es capaz de darme una potencia X, porque como dependemos de muchos factores, esa potencia es posible que no la tenga casi nunca. Así que lo que hago es aprovechar la máxima radiación solar y cuando tengo los factores a mi favor, acumular la máxima cantidad de calor, de la energía absorbida, en depósitos acumuladores para que luego yo posteriormente pueda hacer el reparto convenientemente y poder disponer de esa energía acumulada. Bien, en un sistema de calefacción yo necesito lo que llamamos un generador térmico, un generador o sistema de producción de calor. En nuestro caso, las veces la hace lo que se denomina el sistema de captación, lo que son los captadores o colectores solares. Más que generar calor, lo que hacemos es captarlo. Y además, basándonos siempre en el criterio de máxima eficiencia, lo que tratamos es de hacer que los materiales, de alguna forma, los sistemas que empleemos, sean lo más eficientes al respecto. Bien, una de las técnicas que se emplea para conseguir la máxima captación de la irradiación solar consiste en el empleo de cubiertas transparentes que dentro de un sistema hermético lo que hacen es generar el efecto invernadero. La radiación solar tiene una longitud de onda que cuando penetra una superficie transparente permite que los rayos entren de manera libre. Sin embargo, actúa, si queréis, como una especie de filtro que lo que hace es fatigar a lo que es, de alguna forma, la radiación, de manera que aumenta su longitud de onda y luego cuando quiere salir el propio material se comporta como si fuera opaco, dejando atrapados gran parte, esa es la idea, de la radiación que incide sobre lo que es la superficie de abertura del captador solar. Bien, esto se puede mejorar con superficies tratadas de unas determinadas formas, ¿vale? Incluso superficies irregulares en algunos casos. Las cubiertas normalmente son de cristal, valdría realmente cualquier material transparente, se podría incluso utilizar metacrilatos, aunque si os habéis fijado, lo normal, lo ideal, salvo que surjan nuevos materiales, es el uso del cristal. Lo malo de los plásticos es que son muy termosensibles,
terminan coloreando, terminan de alguna forma pudiendo cristalizar, perdiendo capacidad de resistencia. Así que, bueno, pues lo normal, insisto, a día de hoy es el uso de cristales que tienen que además tener también una capacidad de resistencia a lo que son los factores meteorológicos que pueden incidir sobre ellos. Otro de los factores que pueden mejorar la capacidad de eficiencia del colector es el tratamiento de las superficies captadoras de lo que es el absorbedor de energía, utilizando colores oscuros y además normalmente tipos de pinturas que son óxidos metálicos, ejemplo óxidos de zinc, que son los que le dan esa apariencia que vemos en los captadores con ese color así como morado, negruzco, y que lo que hacen es realizar una transmisión del calor más rápida al circuito de agua para que evidentemente el calor, al ser desalojado más rápido, tengamos más capacidad de constantemente recibir radiación y el salto térmico sea más alto y por lo tanto haya más transferencia energética. Bien, la propia normativa lo contempla, el sentido, digamos, común también, que para favorecer además el movimiento de lo que es el fluido que vamos a circular, de ese agua, que normalmente ya veremos suele tener tratamientos anticorrosivos y tratamientos para evitar la congelación del fluido, anticongelantes si queremos, glicoles. Lo que vamos a hacer es entrar por la parte inferior, de manera que conforme el agua se va moviendo por convección, facilita la ascensión del agua, así que siempre entraremos por la parte inferior y recogeremos el agua caliente por la parte superior. Bien, la idea es que constantemente el sistema estará recirculando desde lo que es el captador hasta el depósito de acumulación. Mientras no lleguemos a la temperatura de almacenaje deseada y las condiciones sean las favorables, yo lo que estoy haciendo será recircular constantemente el agua para que constantemente el calor lo vaya almacenando, vaya subiendo la temperatura del agua que tengo acumulada en el depósito. Bien, de todo este circuito, esta es la bomba encargada en mover, en recircular el agua. Esta tubería que aparece pintada de color rojo es la que corresponde al agua, si queréis, de retorno caliente al depósito, y la que está dibujada, pintada en color azul, es el agua fría que va a la ida, a la entrada del captador. Es muy típico el uso de lo que es la bomba en el circuito de agua fría. Bien, la verdad es que no hay nada realmente normativa que exija que sea así. Hay fabricantes que además utilizan criterios contrarios y seguro que con un peso, digamos, igual o superior al que podemos tener para adoptarlo en el agua fría. La idea de poner estos sistemas, igual que por ejemplo vasos de expansión y otros elementos en el circuito más frío de la instalación, es lo que os comentaba antes. Las juntas, muchos de los retenes, muchos de estos elementos son derivados de polímeros con contenidos plásticos que evidentemente son más susceptibles a la degradación, ¿vale? Con las altas temperaturas que con las bajas temperaturas. O sea, aseguramos una mejor, digamos, una vida más larga y un mejor uso de alguna forma de los elementos. En cuanto a lo que es el resto de elementos del circuito principal, el circuito productor, si queréis, de calor, el que, como os comentaba, va desde el intercambiador al depósito acumulador, son los mismos elementos, con pequeñas variaciones, si queréis, en algunas ocasiones, que podemos encontrar en un circuito de calefacción. Tuberías, que evidentemente tienen que tener unas determinadas calidades, no vale cualquier tubería, que sean suficientes para el fluido que vamos a circular, sobre todo por lo que os comentaba. En los picos de parada de la instalación, cuando las temperaturas son bajas, es posible que llegara a congelar el líquido que tenemos contenido, evidentemente generando problemas obvios, ¿vale?, en lo que es la propia tubería y lo que sería el propio colector. Para evitar eso, la normativa nos dice que tendremos que añadir una cantidad de anticongelante
de glicol, propilenglicol, etilenglicol, suficiente para garantizar que estaremos por debajo en 5 grados de la mínima histórica del local y de esta manera evitar, evidentemente, que tengamos la posibilidad de congelación. Bien, es un circuito cerrado, estanco, a priori, entre lo que es el depósito y lo que es el captador, susceptibles de que con los cambios de temperatura el fluido en el interior dilate, así que tendremos que poner sistemas de alivio a las dilataciones, o sea, vasos de expansión. Es posible que aumente la presión por encima también de lo normalmente tolerable, tendremos que poner válvulas de seguridad, tendrá que tener su sistema de llenado, su sistema de vaciado, todos los elementos que de forma normal tendría que tener un sistema, un circuito hidráulico realmente convencional y de forma concreta un circuito de calefacción. El problema, digamos, o uno de los problemas más importantes que puede tener esta instalación es que cuando yo he alcanzado la temperatura de acumulación, la que he fijado como temperatura ideal, supongamos 60 grados, que de alguna forma es la que nos viene como referencia en el código técnico de la edificación, el sistema para, o sea, entendemos que ya no necesito recircular más el agua porque ya no necesito conseguir más temperatura y al parar entramos en una situación de estancamiento. Una situación de estancamiento significa que aunque yo haya llegado a la temperatura ideal, sobre este captador puede estar constantemente irradiando radiación solar. Esa radiación, como no es disipada, no es aprovechada, queda retenida, almacenada, y lo que hace es que aumente progresivamente la temperatura hasta alcanzar los valores incluso de vaporización del agua contenida. Esas temperaturas tan altas, el vapor de agua, el hecho de que además tengamos algún tipo de alcohol, ¿vale?, que actúe, que normalmente incluso con anticorrosivos son bastante fuertes para las juntas, para todos los elementos en concreto, incluso las zonas de unión, evidentemente no benefician en nada al sistema. ¿Qué medios tenemos para minimizar esos perjuicios? Bueno, en este caso la propuesta que hemos utilizado es utilizar un disipador de calor, no es ni más ni menos que un intercambiador térmico, una batería, que además con un sistema dinámico a través de un ventilador lo que hace es refrescar, refrigerar la temperatura del agua. Para eso lo que hacemos es un circuito, digamos, cerrado, que es movido por esta otra bomba. Esta bomba lo que hace es coger ahora el agua en un circuito más pequeño y constantemente recircula el agua entre lo que es el captador y el intercambiador que hace como disipador. Bien, no lo veis, os invito a aquellos que tengáis interés a que luego os acerquéis por aquí para que veáis el disipador que hemos puesto. En este caso está tapándolo el captador y es difícil de ver. Bien, hay otras formas, hay otros, digamos, sistemas, otros formatos para, de alguna forma, disipar ese calor que puede quedar contenido. De hecho, aquellos que tengan piscina o la probabilidad de evacuar ese calor a zonas donde tengamos pozos, depósitos de agua, piscina, nos sirve para calentar a la vez que evacuamos este calor residual no deseado. Existen también sistemas que permiten el tapar parcialmente o totalmente la instalación mediante métodos de cortinas como tales, que pueden tapar parcialmente parte de la superficie de captación, o algunos incluso que lo hacen aprovechando lo que es toda la superficie, actuando algo así como si fueran cortinas venecianas, que cuando necesitamos el aporte máximo solar se abren poniéndose perpendicular a lo que sería la posición, la radiación solar, y que cuando necesitamos, digamos, menos cantidad de aporte, lo que hacen es taparse, solaparse los deflectores para, evidentemente, disminuir la cantidad de radiación. Bien, como particularidad de los elementos que podemos encontrar en el circuito hidráulico, en cualquier sistema cerrado tenemos que tener lo que son purgadores automáticos, ¿vale? Sistemas que permitan
desgasificar las bolsas de aire que se pueden formar en la instalación. Normalmente aquí, para evitar las pérdidas constantes por aumentos, entre comillas, controlados, existentes, que se pueden producir, y además, sobre todo con ello, los anticorrosivos que se añaden para evitar la acción de los anticongelantes y demás, lo que se suele utilizar es un botellín en el cual se acumulan los gases y que luego, de forma manual, cuando nosotros abrimos la llave, lo que hacemos cuando hacemos el mantenimiento es purgar, eliminar los gases contenidos. Además, desde la normativa, en todas las instalaciones que por longitud o por su dificultad o incluso su facilidad, si me apuráis, para generar aire dentro del sistema, el uso de lo que serían separadores de burbuja, que lo que hacen es las pequeñas burbujas que normalmente les va a costar el avanzar hasta los puntos de purga, las aglutina para que esto de alguna forma no sea un problema y luego puedan llegar. Hay algunos separadores de burbujas que tienen incluidos lo que son desgasificación, hay otros que, bueno, pues simplemente favorecen esto para que luego el aire llegue al botellín. Bien, evidentemente el circuito primario es el que produce, el que me permite almacenar en el depósito la cantidad de energía que luego podré disponer de ella. En un circuito de agua caliente sanitaria no puedo llegar a los puntos de consumo a más de 50 grados centígrados. Si yo he almacenado el agua a 60 grados centígrados, necesito de algún medio que antes de que el agua llegue al punto de consumo me haya bajado la temperatura. Bueno, se pueden utilizar válvulas termostáticas, válvulas de 3 vías, cualquier método que me permita mezclar agua fría de red para bajar la temperatura y llegar a esos 50 grados, desde un punto de vista de la normativa, es aceptable. Puede darse el caso contrario, que en vez de llegar a los 60 grados, porque las condiciones no hayan sido óptimas o porque ha habido una demanda mayor de la producción, tenga una temperatura inferior a la que necesito en el punto de consumo. En ese caso, se puede utilizar un sistema de apoyo que, si es instantáneo, el agua directamente pasará a través suyo. Tendremos, digamos, un sistema de diferencial que me permitirá ver la temperatura de entrada y la que quiero obtener a la salida. Si lo quiero calentar directamente en el depósito, la normativa actual no me deja calentar, tendría que hacerlo a través de otro depósito indirecto, ¿vale? Así que, bueno, pues en la propuesta que tenemos, el consumo en este caso es instantáneo, pasaría por nuestra caldera. Y, por cierto, esta caldera tiene que tener un criterio también especificado en normativa obligatorio, y es que tiene que ser modulante. El hecho de que sea modulante significa que solamente quemará la cantidad de combustible necesaria para aumentar la temperatura hasta la temperatura de confort. O sea, que si yo aquí tengo 40 grados, quemaré el combustible suficiente para elevarlo a 50 grados. No será una caldera, digamos, todo nada, sobre todo como criterio de calentador, que es muy típico. Y en este caso en concreto, tratando de mirar por la máxima eficiencia que podríamos obtener en el sistema, hemos optado por una caldera de condensación. Las calderas de condensación trabajan muy bien a baja temperatura, es cuando mejor condensan, por lo tanto cuando más rendimiento les podemos sacar. Así que no solamente consumiremos lo justo y necesario, sino que además tendremos el beneficio de aprovechar el vapor de agua que obtendremos de la condensación. Bien, estos sistemas pueden ir integrados con otros, como puede ser calefacción. Normalmente, salvo para localidades con saltos térmicos muy cortos que necesiten realmente apoyo de temperatura, no suele ser suficiente, ¿vale? Es más un sistema de apoyo a la calefacción que un sistema de calefacción por sí solo. La mejor propuesta, donde mejor trabajamos, en suelo radiante. ¿Por qué? Porque el suelo radiante trabaja a baja temperatura, en el cual
Cuando la energía solar no sea suficiente, tendré una caldera de condensación que trabaja a baja temperatura y que además, como acumulo a baja temperatura, me permite que el sistema evidentemente tenga un mejor aprovechamiento.